Muy buenos días. Hoy es viernes 12 de julio de 2013. Son las 6 de la mañana. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red de RCN y que tendrá entre temas y asuntos para tratar con ustedes los siguientes. Dice la señora Contralor General de la República, Sandra Morelli, que hay 60 contratistas en el país que manejan casi la mitad del presupuesto nacional de inversión. Dramáticas revelaciones. La ley 80 no cubre nada. Los contratos se adjudican a dedo. Y queda por averiguar con qué limpieza y transparencia se está aplicando la ley 80. La contratación pública es un desastre, dice Sandra Morelli. Otra estrella negra para el gobierno del doctor Santos. Dice el Procurador General de la Nación, los amigos de las FARC deben salir del closet, es decir, mostrarse como son, descubrirse ante los colombianos como el brazo político de un movimiento armado. Y nos parece que tiene toda la razón. El procurador dice que si no han incurrido en delitos no tienen que temer. Uno siempre se pregunta, ¿esas vecindades con grupos terroristas no suponen la comisión de delitos? ¿Esas coincidencias simplemente se quedan en coincidencias de qué tipo? ¿Programáticas, ideológicas? Las FARC no tienen sino una ideología. La ideología comunista marxista en la que fue creada. Todo lo demás, el 98% de las FARC, es terrorismo, violencia, tráfico de drogas y todos los excesos y brutalidades que cometen contra el pueblo colombiano. La empresa de telecomunicaciones de Bogotá cobró un impuesto ilegalmente durante 12 años. Este sí es un campeonato. El Consejo de Estado le acaba de decir que durante 12 años estuvo cobrando de manera ilegal un impuesto, el impuesto al deporte. Si esa decisión de cobro de cada mes es nula, no puede producir efectos. Y si no puede producir efectos, el dinero se debería devolver a las personas que pagaron ese impuesto a la fuerza, porque el impuesto venía incluido en la tarifa. Lo que nos preguntamos nosotros es si ese dinero efectivamente iba para el deporte en la ciudad de Bogotá o si se quedaba en las arcas de la ETB. Es una pregunta perfectamente válida y queremos buscar una respuesta adecuada. Dicen las agencias internacionales que Brasil quedó paralizado, que 14 estados fueron bloqueados por los sindicatos. Lo que no dicen es que la concurrencia de la gente a producir esos actos de bloqueo fue muy escasa. Desde luego que bastan 2 o 3 camiones puestos estratégicamente en una vía para impedir que la vía funcione, pero eso no significa que haya un gran movimiento de masas. Da la impresión, desde aquí, que el movimiento sindical en Brasil creyó que recibiría la simpatía y el apoyo gigantesco de todos los indignados de ese país, y no ocurrió de esa manera. Es lo que parece. El Papa Francisco, cada vez más duro, nos parece a Jesús con el látigo en la mano echando a los mercaderes del templo. Habéis convertido mi casa, que es una casa de oración, en una cueva de ladrones. Contra los pederastas, contra todos los que cometen delitos financieros, el Papa Francisco, en medio de su bondad, de su carisma, de su amor por los pobres, también tiene látigo y lo usa. Siguen revelaciones y discusiones sobre las chuzadas. En el mundo entero se está empezando a entender que los servicios de inteligencia
toman las comunicaciones de particulares que pueden ofrecerles informaciones importantes para impedir el terrorismo. Y entonces el mundo se pregunta ¿hasta dónde van los servicios de inteligencia? ¿Cuál es su límite? Solamente en Colombia, hasta donde sabemos, hay presos por chuzadas, pero obviamente meticulosamente escogidos. Las únicas chuzadas que se conocen realmente son las que le hicieron al presidente de la República desde Palacio y las que me hicieron a mí, y de las que dio cuenta Daniel Coronel. Yo no sé si él me chuzó o si él recibió la chuzada de alguien. He pedido que lo investigue, se lo he pedido inútilmente a la Fiscalía General de la Nación. Pero hay otras personas donde no hay chuzadas, donde no hay prueba ninguna, que sí están presas por esas inexistentes chuzadas. Ayer hubo un hecho que sí puede catalogarse como un choque de trenes. El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, le dijo al ministro de Hacienda estas palabritas: bájese de ese pedestal y úntese de pueblo, porque el ministro se negó a asistir a una reunión de cafeteros. Bájese de pedestal y úntese de pueblo. Qué cosa tan dura. El gobierno nacional acaba de dictar un decreto que tenemos que decir con toda franqueza, no hemos tenido tiempo de leer, es un decreto extenso sobre tierras baldías, que nos suscita una gran cantidad de preguntas. El decreto dice que las tierras adquiridas antes de 1994 no están sujetas a la limitación de la UAF. No entendemos eso bien, porque esas tierras no son, la limitación de la UEF no son para tierras baldías, sino para todas las tierras, hasta donde entendemos. Además, un decreto no puede tener virtud interpretativa de una ley. Para eso existen las leyes que se llaman auténticas o interpretativas. Es una ley que se incorpora al cuerpo de la ley anterior y que no le agrega ni le quita nada, sino que simplemente aclara un aspecto dudoso que tenía la ley. Un decreto no hace eso. Un decreto desarrolla la ley y la hace aplicable en circunstancias de lugar, tiempo y modo. Eso es un decreto que tiene alcance y valor de reglamento. Entonces, ¿cuántas dudas nos trae este decreto del gobierno nacional? Entre otras porque los decretos no tienen ningún efecto retroactivo ni pueden tenerlo. Y aquí se pretende arreglar las cosas desde 1994 para acá. El decreto no tiene esa virtud. El decreto no obra sino para el futuro, no puede tener efecto retroactivo. Se trataría entonces de un decreto interpretativo y eso no existe en el derecho colombiano. Acciones disparadas. ¿Qué fue lo que pasó? Recuerden ustedes que Bernanke había dicho que veía ya la economía de los Estados Unidos en condiciones de valerse por sí misma, sin necesidad de las muletas de los intereses con tasa cero, es decir, de la negación del interés, y además con gigantescas cantidades de dinero puestas en el mercado a través del expediente de la compra de bonos. Entonces los mercados se estremecieron, las bolsas cayeron, la gente dijo, como dijimos nosotros, se acabó el recreo. Y pensaban que a partir de septiembre empezaría este régimen, que sin embargo no empieza. ¿Por qué Bernanke, que es el maestro de las ambigüedades y de las posiciones acomodaticias, cuando vio que la cosa estaba complicada, entonces sacó unas nuevas declaraciones, las de antier, diciendo no se preocupen, realmente yo dije que esto se haría en la medida en que comprobemos que la economía de los Estados Unidos ya no necesita el apoyo de estos recursos financieros. De manera que tranquilos, en síntesis, siga la fiesta, que yo sigo emitiendo dinero. Eso fue lo que dijo. Entonces las bolsas están destapadas. Hay dinero y dinero en grandes cantidades para seguir la fiesta. Ayer la Bolsa de Colombia tuvo un aumento muy notable de 2.5%, el Dow de 1.11%, el Stoxx de 0.81%.
El IGBC empieza hoy en 12.664.28. El precio del petróleo WTI 104.47, dicen que ese precio ha aumentado porque bajaron las reservas de petróleo de los Estados Unidos. El oro tuvo un pequeño repunte a $1.285 la onza Troy. Los bonos de Colombia mejoraron también, lo mismo que los del Brasil. Pasaron de los 4.38, 4.40 en que estaban a 4.33 y 4.29. Hoy está mejor Brasil que Colombia, Italia a 4.46. El euro vale 1.3091 y el dólar, por supuesto, el dólar a la baja. Sigue la revaluación porque sigue la fiesta. Nos van a acabar de quebrar. ¿Está Snowden en La Habana? Hay quien lo dice. Venezuela ya vacila sobre la decisión de darle a Snowden asilo. Ha dicho que no ha recibido solicitud formal. Ya como que se está corriendo siguiendo la línea de Correa desde el Ecuador, que dijo que no, que él no le daba asilo a Snowden. Es que Obama está jugado y ahora sí por primera vez en la mano tiene el látigo tiene el látigo listo. 32 muertos en Irak ayer. La ración de violencia en ese martirizado país. El Parlamento inglés dejó maniatado al ministro Cameron para mandar armas a Siria. Le dijo que eso solo lo podría hacer con una orden, es decir, con una ley, por lo menos en sentido formal, del Parlamento. Es posible, dicen los expertos, que se estén filtrando, al mar aguas radioactivas de Fukushima. Eso sería gravísimo porque estaría envenenando con radiaciones el mar. Washington y su programa de deportaciones. ¡Qué maravilla! Está lista la ley para arreglar la suerte de los deportados. Pero Obama deporta más hispanos de los que nunca deportó otro gobierno. Ahora montó una especie de puente aéreo entre El Paso, Texas y México, con 2 aviones semanales que lleva cada uno 135 inmigrantes ilegales. Quiere entonces mantener el voto hispano, prometiéndoles que habrá una ley para regularizar a los que llevan años allá, pero también quiere cautivar a la derecha republicana, mostrándose terrible e implacable con los inmigrantes. Y finalmente, con declaraciones equivocadas, el presidente Santos pretende arreglar el problema del Putumayo. Se viene lanza en ristre contra los campesinos del Putumayo, diciendo que ellos son los que están amenazando al gobierno y que él no se entrega ante ellos. ¿Son los campesinos o son las FARC que están obligando a los campesinos a hacer lo que no quieren hacer? Hablaremos con Juan Manuel Corzo, senador que tiene origen, nacido en el departamento de Norte de Santander y conoce el tema a fondo y parece decirnos que esto es todo una estrategia de las FARC. Pero con las FARC no se atreve Santos. ¿No ve que está sentados con ellos en la mesa? Entonces, la cosa es con los campesinos del Catatumbo. Los campesinos del Catatumbo son las víctimas de las FARC. Pero sobre las FARC, silencio, silencio. Y en Hoy en la Historia recordaremos a uno de los personajes más dramática y negativamente decisivos en la historia de América Latina, el coronel Juan Domingo Perón, que nació en 1896 y murió en 1974 en ejercicio del poder en un país que nunca supo si Perón era comunista, fascista, izquierdista, derechista. ¿Qué fue Juan Domingo Perón? Trataremos de contárselos a ustedes. Sobre estos temas y muchos más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Buenos días a todos. Bueno, ayer fue la inauguración de la famosa Feria Agroexpo, una de mis ferias favoritas. Fue allí precisamente donde el presidente Juan Manuel Santos aprovechó para hablar de la crisis que se vive en el Catatumbo. Dijo que no se pondrá en riesgo la autoridad del Estado, que no se dejará presionar y que si quieren zonas de reserva campesina, que lo hagan a través de los cauces que establece la ley. Por otro lado, el ministro de Interior, Fernando Carrillo, dijo tras una reunión en la Casa de Nariño
que para seguir dialogando deben desbloquear las vías y que no pueden seguir siendo rehenes de esos bloqueos. Un buen punto que exige del gobierno, yo diría que una inmediata reacción para liberar a esos rehenes que también hay en el Catatumbo. Me refiero a los ciudadanos del Catatumbo que llevan 30 días pidiendo que los liberen porque han dicho textualmente que se sienten secuestrados de esa situación. Si para el gobierno es tan claro y evidente que no habrá diálogo con bloqueos, ¿por qué no hace uso el gobierno de la fuerza y levanta de una vez esos bloqueos que tiene secuestrada a su población? ¿A qué está esperando? Y si es tan evidente que están las FARC detrás de esas marchas, ¿por qué no tratan el tema en La Habana de una vez, en la mesa de negociación? Y para finalizar, ¿qué les pareció? Usted lo mencionaba en la introducción, doctor Londoño, la pelea entre el vicepresidente Angelino Garzón y el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas por la inasistencia de este último a las reuniones entre el gobierno y los cafeteros. El vicepresidente Angelino Garzón le dijo a Mauricio Cárdenas que se baje del pedestal y que se unte de pueblo, algo que a Mauricio Cárdenas no le gustó en absoluto y dijo que eso no era cierto y que el gobierno estaba muy presente en todas partes, que sí se untaba de pueblo. Bueno, Montserrat, este último tema es completamente distinto del primero, que se refiere a lo que está pasando en el Catatumbo, pero me parece que la noticia se nos quedó en la mitad. Yo me quedé sin saber a quién se dirige el presidente Santos o se dirigió el presidente Santos en su alocución de ayer en la Feria Internacional. ¿A los campesinos o a las FARC? Pues desde mi punto de vista, a no, las pues FARC. Ahí está la noticia. A las FARC, no, porque... No, Montserrat, sí, me muero sí. de pena. Pero si el gobierno está diciendo que hay infiltración de las FARC en las marchas, es evidente. A ver, lea el titular del Tiempo. Si lo tiene ahí a mano, leámoslo, porque no Santos podemos... rechaza presión por vías de hecho en Catatumbo. ¿Y qué más? Dice que no pondrá en juego la autoridad del Estado. Ese es el titular. Bueno, lo que yo leí de la noticia me dejó la sensación de que el presidente Santos se refiere a los campesinos del Catatumbo. Y la pregunta es si los campesinos del Catatumbo son los autores del bloqueo o son las víctimas de un secuestro cometido en grande escala por las FARC, que están utilizando a los campesinos del Catatumbo como escudos humanos, porque obviamente los campesinos del Catatumbo lo que quieren son cosas que les permitan vivir mejor. Desarrollo agrícola, más palma de aceite, más cultivos. Los campesinos del Catatumbo no son los que están reclamando para que les dejen sembrar más coca y para que les creen una comunidad campesina de la que no están convencidos y que es gravísima para el porvenir del país. El presidente Santos tiene que ser claro a quién se refiere y con quién se están enfrentando en el Catatumbo. Bueno, pero es que ya entra en juego el concepto de rehenes. Lo dijo ayer el ministro de Interior, Fernando Carrillo, cuando reconoció que están siendo rehenes de esos bloqueos. Pero no solo el gobierno, es que el pueblo, los campesinos en el Catatumbo, a mí no me queda la menor duda. Y si lo tiene tan claro el gobierno, que hay infiltración de las FARC, como lo ha repetido en infinidad de veces, pues es evidente que aquí la cuestión es con las FARC. Para mí es así. Bueno, para usted es así. El presidente no las mencionó. No las mencionó como las ha debido mencionar. Dice, no vamos a aceptar bloqueos impuestos por las FARC en el Catatumbo. Sí, le da miedo que se le complique el tema en La Habana, ¿no? Ah, claro que sí, que se le enoje Márquez. ¿Pero puede estar más complicado? Más, sí, claro que se puede complicar mucho más. Él está salvando las apariencias. Pero eso es cerrar los ojos a una realidad. Y las FARC están aprovechando, claro que cierran los ojos a la realidad, pero quieren que nosotros también los cerremos. Y que nadie se dé cuenta de lo que está pasando en La Habana y de lo que está pasando en el Catatumbo. En el Catatumbo lo que hay es un secuestro masivo de la población por parte de las FARC, y las FARC obligan a la gente a comportarse como se están comportando para que les decreten una zona de reserva campesina, que significa que el Catatumbo deja de ser territorio de Colombia
y se vuelve territorio de las FARC. Claro, las FARC los obligan, así como obligaron a muchos del departamento del Cauca a marchar hacia Bogotá el 9 de abril, ¿recuerda? Claro, es que Eso yo creo que es sería bueno que analicemos un poco el tema de las zonas de reserva campesina, porque las zonas de reserva campesina que quieren las FARC son mucho más complejas de las que existen hoy en día. Eso supone lo que usted dice, un país Son republiquetas. totalmente aparte, con su propio sistema de justicia, con todo. Republiquetas independientes las llamó Juan Camilo Restrepo, que bueno, tenía sus veleidades, ¿no? Como que manejaba el INCODER, que es pura extrema izquierda, con la señora Jennifer y con la señora Miriam Villegas. Pero pues a veces decía cosas sensatas de conservador que alguna vez fue. Y dijo, no, este es un sistema de republiquetas independientes. Y es así. Autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental, cultural, justicia. Es decir, separarse país. de Colombia. Un estado consiste en un territorio que tiene una población o una población que está dentro de un territorio sometido a unas determinadas reglas jurídicas. Si las reglas jurídicas no las impone el Estado colombiano y el comportamiento de la gente depende de las autoridades de la zona de reserva campesina, eso deja de ser parte del Estado colombiano. Así de sencillo.